Muy buen día con todos, qué gusto saludarles a la distancia. Antes de iniciar con mi ponencia, quiero agradecer la invitación a la línea de investigación geopolítica y estudios internacionales y cultura de paz del IGEIN UBA. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio. Y en vista de que tengo un poquito de tiempo, quiero ir directamente hacia la ponencia, que la he titulado Geopolítica Anticipatoria, la inteligencia como clave estratégica en la conducción política. Es muy importante mencionar que en el momento en el que ahora mismo el mundo se encuentra, es muy importante, es necesario que los estados cada vez trabajen justamente en el análisis geopolítico y cómo a través de eso pueden potenciar justamente no solo sus capacidades, sino sus intereses fuera de sus fronteras. Desde este sentido, quiero darle a esta ponencia un enfoque orientativo desde la inteligencia como una herramienta justamente para que los estados, para que los gobiernos puedan lograr sus objetivos tanto en el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, he tratado de elaborar una presentación basada en cuatro puntos, en cuatro momentos. El primero vamos a revisar las problemáticas actuales. En el segundo vamos a hablar un poco sobre lo que se está diciendo respecto al tema de la charla. En el punto tercero vamos a hablar sobre los desafíos y retos. Y finalmente, en el punto cuatro, vamos a hablar un poco sobre qué podríamos hacer justamente para confrontar. Ahora bien, en vista del poco tiempo que tenemos para la charla, que es apenas más o menos 10 minutitos, he decidido iniciar justamente desde lo que podríamos considerar de atrás hacia adelante, ¿no? Usualmente en una investigación iniciamos con la parte teórica, ¿no es cierto? Planteamos justamente todo un marco teórico y sobre la base de eso vamos desengranando cada uno de los puntos. Sin embargo, para tratar de llegar un poco más a el punto más importante, en este caso de la conferencia, quiero iniciar justamente con las problemáticas. En este sentido, hay una frase que me gusta muchísimo que la dijo Eisenhower, que básicamente dice lo siguiente: al prepararse para la batalla, siempre he encontrado que los planes son inútiles, pero la planificación indispensable. Esto para mí es muy importante justamente porque, si bien es cierto, en el devenir, ¿no es cierto?, de la política, de la vida, nos damos cuenta que vamos viviendo una serie de cambios, de modificaciones en torno justamente a cómo esperamos la realidad del mundo, nos damos cuenta que en muchas ocasiones esas planificaciones van cambiando, se van modificando. Sin embargo, la planificación per se en sí misma es muy importante. ¿Y por qué hablar de planificación? Pues por una sencilla razón, porque necesitamos, para podernos proyectar, entender qué es lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo y qué es lo que va a suceder el día de mañana con el mundo. Desde este punto de vista, he hecho un levantamiento de información de varias fuentes. Por ejemplo, el Millennium Project acá en el Ecuador se desarrolló entre el año 2021 y 2022 varios estudios prospectivos. Hay estudios prospectivos de los Estados Unidos, de la Unión Europea, y sobre la base de eso hemos configurado estos 6 puntos importantes de qué es lo que está pasando en el mundo y hacia dónde vamos. El primero tiene que ver muy puntualmente con la digitalización y la globalización, ¿no? Ahora mismo hablamos de que existe un incremento acelerado sobre el uso de la inteligencia artificial. Vemos que hemos mudado la mayor cantidad de nuestras actividades que las solíamos realizar en tiempo real, ¿no es cierto?, en el mundo físico, a los espacios digitales. Y esto nos genera una gran cantidad de crisis, de amenazas y de riesgos asociados justamente a la inteligencia artificial, por ejemplo, a la ciberseguridad, a la desinformación. Ahora mismo hay un gran desafío para muchos estados, especialmente para los nuestros en Latinoamérica, para saber cómo gestionar nuestra información y sobre la base de eso poder potenciar justamente la seguridad que tenemos a la interna de nuestro país. Otro punto tiene que ver con la reconfiguración del poder global.
Especialmente nos referimos al tema del incremento, evolución y nacimiento de estas nuevas tensiones geopolíticas, los actores emergentes, los conflictos híbridos, estas amenazas que constantemente están apareciendo y desapareciendo, ¿no? Creo que el mejor ejemplo que ahora mismo podemos hablar es lo que está sucediendo en el mundo en torno a los aranceles, en torno a las cuotas de importación, ¿no es cierto?, al mismo comercio internacional. Otra problemática tiene que ver con el incremento de desigualdades y crisis humanitarias. Y cuando hablamos del incremento de desigualdades, no solo nos referimos a los factores socioeconómicos, a estas presiones que alteran las migraciones, el cambio climático, las invasiones, inclusive las mismas disputas por territorios en términos físicos, sino inclusive en términos de la sociedad digital, estamos hablando de todos los espacios, todas estas configuraciones, ¿no es cierto?, que se realizan en el mundo digital. Ahora mismo se habla que de aquí a poco vamos a vivir la época, el periodo del metaverso. ¿Qué incluye eso? Y justamente respecto al tema, es importante ir pensando de qué manera nosotros como universo, como mundo, nos empezamos a reconfigurar. Evidentemente, sabemos que muchos de los recursos son escasos y esto inclusive ha generado una preocupación en torno a las famosísimas guerras hegemónicas. Vemos un incremento respecto a las tensiones que existen entre los diferentes estados, inclusive entre las mismas compañías en el sector privado, que lo que buscan justamente es acaparar una gran cantidad del mercado, una gran cantidad de los nichos, con motivo de poder subsistir, de poder sobrevivir, ¿no? Y así nos ponemos a pensar un poco en la lógica clásica, al estilo hobbesiano, al estilo lockeano, ¿no es cierto? Los contractualistas al final del día, justamente ese es un punto muy importante en términos de la sobrevivencia. Otro punto importante tiene que ver con la fragilidad institucional. Cada vez observamos un mayor debilitamiento, entre otras cosas, al multilateralismo, ¿no es cierto?, a las capacidades que tenemos los estados de cooperar con motivo de lograr un fin. Ahora mismo la Unión Europea enfrenta una gran cantidad de desafíos. Acá en Latinoamérica, el Mercosur, ¿no es cierto?, la Comunidad Andina de Naciones, enfrentamos a una serie de retos, a una serie de desafíos que no solo están relacionados a las crisis clásicas, de las amenazas clásicas que van desde el narcotráfico, que van desde los problemas migratorios y demás, sino que constantemente vemos que existe un incremento muy sustancial en torno a los delitos, ¿no es cierto?, a las amenazas, a las crisis, a los riesgos digitales, que yo considero que es un factor muy importante que tenemos que considerar en estos años. Y pues como algo muy importante, sin embargo, también a veces al abarcativo, y por eso le he dejado al final, tiene que ver con cualquier tipo de riesgo para la paz. Mayormente hablamos de las polarizaciones sociales, la pérdida de confianza, la manipulación digital, todo lo que se refiere al tema de las fake news, ¿no es cierto? Ahora es tan fácil ingresar, hacer clic, ingresar a una página web, a una red social e informarse, pero desinformarse a la vez, ¿no es cierto? Y este es un gran riesgo que nosotros como estados tenemos que empezar a entender de una mejor manera. Justamente el día de hoy en una conferencia, un ponente español decía que uno de los mayores retos que actualmente enfrenta la Unión Europea tiene que ver con el tema de cómo va a gestionar justamente su reglamento, su normativa. Porque por un lado Estados Unidos y por otro lado China están constantemente creciendo, están desarrollando tecnología, inteligencia artificial y pues si bien es cierto, no tienen tantas regulaciones como la Unión Europea, eso es lo que les pone justamente en desventaja a ellos, ¿no? Porque un exceso de regulaciones podría llegar a generar algún tipo de impacto negativo. Sin embargo, por otro lado, pensemos que muy probablemente necesitamos justamente estos mecanismos de regulación. Ahora bien, ¿qué se dice sobre el tema? Quiero enfocarme en cuatro temas muy importantes, en cuatro teorías, en cuatro conceptos importantes. Primero, la definición de la geopolítica anticipatoria. Es importante empezar a planear las tendencias, los riesgos y medirlos estratégicamente, ¿no? Desde este punto de vista, pensemos que la geopolítica como tal es como el gran barco, ¿no es cierto? Y luego tenemos un punto estratégico que para mi criterio puede llegar a ser considerado como el timón del barco, que en este caso es la inteligencia estratégica, ¿no? Necesitamos saber para dónde conducir y justamente el para dónde conducir nos va a permitir la inteligencia estratégica a través de sus análisis plantear escenarios
que nos ayuden a la toma de decisiones. Respecto a la cooperación internacional, es importante pensar en una serie de acciones, de acuerdos preventivos, de estrategias. Latinoamérica tiene que consolidarse y una de las mejores formas para consolidarse tiene que ver a través de la cooperación internacional. Y finalmente, un concepto muy importante que se lo está manejando ahora mismo acá en el Ecuador, en la Universidad Internacional, tenemos un proyecto para entender cómo los entornos digitales fortalecen justamente los mecanismos democráticos, muy puntualmente la participación, y cómo a través de esa participación nosotros podemos comprender una mejora sustancial en términos, ¿no es cierto?, de la calidad participativa, de los impactos de la ciudadanía en términos, ¿no es cierto?, de la democracia en los espacios digitales. Ahora bien, esto configura una serie de desafíos y de retos en términos tanto de seguridad como de paz. Y entiéndase de seguridad no solo desde la visión clásica, ¿no es cierto?, de la seguridad nacional o de la seguridad de Estado, sino de estos otros tipos de conceptos de seguridad que, por ejemplo, se desagregan en la seguridad humana, la seguridad humana, se integra por la seguridad hídrica o por la seguridad ciudadana, y así, la bioseguridad inclusive. Y creo que uno de los mayores defectos que nosotros vimos desde el tema de la pandemia. Entonces, hay que pensar más allá de solo desafíos y retos. ¿Por qué? Porque desde una mirada más estratégica necesitamos empezar a construir tomas de decisiones geopolíticas que nos permitan a nosotros tomar decisiones mucho más acertadas y sobre todo más plausibles. ¿Qué necesitamos para esto? Un enfoque preventivo e inclusivo. Latinoamérica no se caracteriza tanto por sus enfoques preventivos, usualmente somos más reactivos y ese es uno de los grandes problemas por los cuales nos seguimos manteniendo en estos círculos viciosos, ¿no es cierto?, de las amenazas y de los riesgos, porque solo observamos lo que estamos ahora viviendo y qué va a pasar mañana, cómo nos anticipamos ante el día de mañana. Y por eso mismo consideramos importante generar una incorporación del análisis tecnológico y social, ¿no es cierto?, con motivo de identificar amenazas y riesgos. Como les comentaba, tuve la oportunidad de liderar un par de estudios prospectivos acá en el Ecuador referidos a seguridad, seguridad ciudadana, seguridad pública, temas de análisis de consumo de sustancias estupefacientes, entre otros, ¿no es cierto? Y creo que lo más importante de este tipo de estudios, de la incorporación, ¿no es cierto?, de este tipo de estudios en la planificación es justamente el uso de información, de data, de análisis, de software, ¿no es cierto?, prospectivo, de software que tiene que ver con análisis del mundo real, ¿no es cierto?, escáneres y demás cosas, ¿no? Y con esto podemos generar unas propuestas de política pública sostenibles y sustentables. Adicional a eso, es importante hablar y mantener siempre en la palestra el reforzamiento de los marcos éticos, con motivo de evitar cualquier tipo de instrumentalización, ¿no es cierto?, de la geopolítica y por ende de la inteligencia artificial, de la misma tecnología para cualquier otro beneficio que no sean los fines de intereses del Estado y sobre todo de su ciudadanía, ¿no? Entonces, con ello, lo que nosotros empezamos a hacer es a repensar justamente la inteligencia anticipatoria con motivo de prevenir conflictos. Y cuando hablo de conflictos, no solo nos referimos a los conflictos bélicos, sino a los conflictos interpersonales, a los conflictos intergeneracionales, ¿no? A los conflictos que se pueden generar entre diferentes grupos étnicos, entre diferentes grupos sociales e inclusive económicos. ¿Cuál es el enfoque? Promover la resiliencia y al mismo tiempo la cooperación. Una cooperación integral que iría desde el nivel local hasta el nivel global. A este nivel tenemos un par de desafíos. El primero tiene que ver con las capacidades. ¿Qué pasa con las capacidades que tienen los estados? ¿Cómo se gestionan desde una perspectiva anticipatoria? Sobre inteligencia artificial, ¿cómo empezamos, ¿no es cierto?, a regular, ¿no es cierto? ¿Cómo empezamos nosotros a gestionar para evitar cualquier abuso o cualquier manejo poco ético de la inteligencia digital y de la inteligencia artificial? Y respecto al tema del Big Data, es muy importante mencionar cómo se los va a gestionar, ¿no es cierto? Cómo se lo va a desarrollar, cómo se lo va a analizar, porque al final del día el Big Data es poder, es información, ¿no es cierto? Y esta información tiene que ser manejada de manera ética y responsable.
Respecto al tema de los conflictos, es importante mencionar que existen ciertos niveles de desinformación y de tensiones geopolíticas que exacerban los conflictos. ¿Qué estamos haciendo los estados? ¿Cómo vamos a manejar estos desafíos y estos retos? ¿Sí? En términos de la cooperación, necesitamos superar las barreras y límites de la cooperación en términos de los estados, en términos del sector privado, muy probablemente de los que están generando ahora mismo tecnología, pero al mismo tiempo de la sociedad civil, porque en algún momento todo esto que se produce desencadena o desemboca impactos en la sociedad civil, ¿no es cierto? Y la sociedad civil luego genera impactos al Estado. Entonces empezamos a ver que si no gestionamos esto, vamos a terminar en un círculo vicioso, pero nuestra intención es poder modificar esa lógica a un círculo virtuoso. Respecto al tema de participación, es muy importante asegurar que la ciudadanía se apersone, ¿no es cierto?, se integre en los mecanismos que se requieren por parte del Estado, de los estados, de las diferentes asociaciones, inclusive interestatales, con motivo de lograr una efectivización en torno a la gestión de estos desafíos y de los retos, ¿no? Y sobre todo en términos de transparencia en la toma de decisiones. Cuando la sociedad, cuando la ciudadanía está integrada en la toma de decisiones, en la política pública, probablemente van a haber mejores resultados en torno a lo que se espera, ¿no? La misma sociedad está pidiendo algo, pero la misma sociedad está haciendo algo para que eso se cumpla, ¿no? Y pues bueno, habiendo dicho eso y con motivo de acabar, creo que me extendí unos minutitos extra, el último punto es ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones estratégicas aplicadas podemos encontrar? Frase importante, la geopolítica anticipatoria está basada en la inteligencia estratégica y el análisis digital, ¿no es cierto? Y esta, como tal, es esencial para prevenir crisis y construir paz en la sociedad digital. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes que yo quisiera que todos salgamos luego de este foro, pensando, dialogando con nosotros mismos, para sobre la base de eso empezar a construir justamente ideas que desde los diferentes puntos en los que nos encontramos pueden servir. Pero al menos mínimamente, lo que yo recomendaría es empezar a trabajar en la ética, ¿no es cierto? Fortalecer marcos éticos y jurídicos que regulen la inteligencia estratégica. Y ojo, pensar en que la inteligencia estratégica no solo tiene que ser desde una visión policial, desde una visión militar, sino, ¿por qué no? Hacerlo de una manera mucho más integral gestionada con civiles. Algo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo es que todos los ministerios tienen que tener una unidad de inteligencia. Y todas estas unidades de inteligencia van a tener que generar constantemente una serie de productos, una serie de insumos, de tal manera que se les pueda dar a las autoridades información estratégica oportuna, pero sobre todo que les permita tomar buenas decisiones, ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo, no sé, si actualmente en un país se observan altos niveles de delincuencia, esto está asociado en términos de la prevención social, de la prevención comunitaria y de la prevención situacional a situaciones que hay que gestionar como espacios en educación, espacios en salud, trabajo, vivienda, y luego nos damos cuenta que todo aparece en un círculo, ¿no es cierto?, que tiene que empezar a cerrarse. Si no cerramos esto, muy probablemente el análisis de la inteligencia va a quedarnos corto para poder realmente cambiar, para poder gestionar, ¿no es cierto?, nuestra seguridad en el corto, mediano y largo plazo. Otro punto importante es el liderazgo. Necesitamos que nuestros líderes, que nuestros tomadores de decisión se preparen de manera que se enfoquen en un análisis anticipativo y prospectivo. Necesitamos que nuestros líderes sepan la importancia y la relevancia de planificar hacia el futuro, pero no hacer una planificación tradicional, sino hacer una prospectiva estratégica que permita integrar todos los nódulos, todos los factores, todas las variables, de tal manera que podamos hacer una lectura vasta de la realidad de nuestros países, de nuestras sociedades. Otro punto importante tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Esta gobernanza no solo tiene que ser pensada desde una lógica tradicional, sino es una lógica mucho más integrada. ¿A qué me refiero?
la gobernanza tanto en el espacio físico, real, ¿no es cierto?, como en los espacios digitales, ¿no? Y la intención es que el momento en el que integramos estos mecanismos, estos espacios de gobernanza, tenemos que entender una orientación prospectiva, es decir, tenemos que planificar más allá, es decir, hacia la paz, hacia la equidad, hacia los procesos de cooperación, ¿ya? Que como ustedes ven también es otro de los grandes retos, es otra de las grandes acciones que tenemos que hacer. Algo muy importante es la promoción para la cooperación internacional y sobre todo la construcción de la confianza. Algo que es muy importante y que yo considero que todos los estados en Latinoamérica tenemos que apoyar y tenemos que trabajar constantemente es, por ejemplo, para crear una policía suramericana. Ahora mismo existe la Europol, ¿no es cierto? Y así existen una serie de policías que integran sus capacidades, que integran sus mecanismos, que integran, ¿no es cierto?, sus recursos tecnológicos, humanos, institucionales, legales, entre otros, con motivo justamente de lograr un fin. ¿Ya? Y este fin tiene que ver muy puntualmente con la potenciación de la seguridad y con la noción de lograr estos beneficios de a corto, mediano y largo plazo. Y obviamente esto está asociado con este punto que hablamos de capacidades, ¿no? Como dije, pueden ser humanas, pueden ser tecnológicas, institucionales, entre otras, si llegaran a considerarse. En términos de la participación, lo que dije hace un momento, eso es lo que nosotros podemos y debemos hacer constantemente, estar integrando a las personas en los procesos de planificación, en las acciones estratégicas. Les cuento, tuve la oportunidad entre el año 2023 y 2024 de asesorar a varios municipios, a varios cantones, a varias ciudades en la creación de su planificación estratégica sobre seguridad ciudadana, sobre seguridad local. Y uno de los factores que constantemente se lograban obtener en las mesas de trabajo en las cuales participaban, ¿no es cierto?, las instituciones públicas, las instituciones internacionales, organismos, ONGs, ¿no es cierto?, el sector privado y la misma sociedad civil, es esta necesidad de estar participando constantemente, ¿no? Que las autoridades públicas tomen en cuenta, tomen en consideración estas ideas, estas nociones que tiene muy puntualmente la ciudadanía. Y sobre la base de eso, trabajar en la transparencia, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que se están logrando, no? No todos los proyectos van a generar resultados positivos, capaz por ahí en algunos nos equivocamos o hay algo que mejorar. Eso también es importante decirlo. Y finalmente, pero no menos importante, le he dejado sino hasta el final, porque yo quisiera hacer un eco en términos de la tecnología. Es importante que nosotros empecemos de a poco a adaptarnos a los nuevos desafíos tecnológicos, pero al mismo tiempo a los nuevos recursos tecnológicos que podemos vivir, ¿no es cierto?, en esta temporada. Ahora mismo la inteligencia artificial, les cuento una cosa, yo soy profesor y hasta el año pasado yo estaba en contra de la inteligencia artificial porque decía, no, es que me van a robar la información, es que me van a perfilar y demás cosas, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que muchos de mis alumnos estaban ya ocupando de una manera muy asidua la inteligencia artificial, algunos de ellos no los estaban haciendo tan éticamente, y decidí, por tanto, dejarme seducir de la inteligencia artificial, ¿no? Y pues de esta manera, de alguna forma, aprendí y ahora estoy empezando a ocupar y hago inteligencia artificial para esto y hago mis investigaciones y puedo generar mecanismos de evaluación inclusive de más otras cosas. Entonces, considero que lo mismo puede suceder en este caso, tanto a nivel de seguridad como a nivel de democracia, ¿no es cierto? Entre otras variables que los podemos manejar. Lo más importante es que si logramos gestionar la tecnología de buena manera, si la logramos insertar de buena manera en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, estoy seguro que como Estados vamos a estar preparados en términos no solo geopolíticos, sino desde varias perspectivas para el futuro. Y ojo, desde esta perspectiva, orientarnos en una mejora de esas capacidades, en una mejora de esa capacitación, una mejora de la cooperación, de la gobernanza, del liderazgo, de la ética. Al final del día, la tecnología bien manejada nos va a permitir catapultar, nos va a permitir motivar todos estos otros factores que nosotros podemos basarnos justamente para lograr llegar hacia el futuro. Finalmente, esta frase a modo de conclusión, ¿no es cierto? Que dice, anticipar no es predecir, es prepararse para construir un futuro más seguro, justo y pacífico.
La perspectiva se creó o se desarrolló, o se modificó, o se pensó justamente en estos momentos de crisis, mayormente pensados en guerras, ¿no es cierto? Mayormente pensados en momentos bélicos. Sin embargo, ahora mismo nos damos cuenta de que los conflictos ya no solo son los bélicos, sino hay una gran cantidad de conflictos. Así que yo quisiera motivarles a que desde sus perspectivas empiecen justamente a trabajar en hacer inteligencia, en hacer prospectiva, en apoyar a través de esta inteligencia y esta prospectiva a la geopolítica, desde la cual estoy seguro nosotros vamos a poder generar impactos en el corto, mediano y largo plazo, no solo internamente desde los espacios en los que estamos, sino a nivel del Estado, ¿no es cierto?, en los diferentes niveles de gobierno. Eso sería todo, les agradezco mucho, creo que me pasé un poquito bastante del tiempo que me habían otorgado. Sin embargo, espero que les haya gustado muchísimo esta intervención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ahí se encuentra mi correo electrónico. De igual manera me pueden buscar por mi código ORCID, ¿no es cierto? Y de la misma manera en LinkedIn o en X. Sin más, déjenme enviarles un fuerte abrazo desde la mitad del mundo. Gracias nuevamente por la apertura, por este espacio, por este diálogo. Estoy totalmente dispuesto a recibir sus comunicaciones. Un fuerte abrazo.